Bendito sea el Señor que traemos ese aliento y ese aliento pues sabemos que es por parte del Señor que nos lo da, porque solamente Él es digno de que le adoremos y de que le demos pues esa ofrenda de palmas. Muy bien. Pues ¿cómo estamos en esta mañana? Muy buenos días. Los que estamos aquí presentes, los saludamos en el nombre del Señor y también a los que están ausentes. Gracias a Dios que nos dio la bendición para estar aquí en esta mañana dominical una vez más. Y es para agradecer a nuestro Señor que Él nos siga dando estas oportunidades. Aunque hay luchas, pruebas, hay pandemias, se oyen rumores de guerras, de todo se escucha, pero tenemos que continuar adelante confiando en el único Dios verdadero. Amén. Pues hoy vamos a estudiar en la primera epístola de San Pedro, versículos 13 al 17 del capítulo 3. El tema se llama ¿Es Cristo Jesús el Señor de tu vida? Es una pregunta para todos en general. Oremos. Padre bendito, le damos las gracias una vez más en esta mañana, mi Señor. Padre bendito, su bendita misericordia nos siga alcanzando y deseamos que su bendita misericordia nos siga alcanzando, mi Señor. Padre, nos deleitamos en su bendita gracia, que su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Gracias porque usted vino para darnos la salvación y es a través de su bendita gracia en la cual nosotros nos gozamos y nos deleitamos todos los días. Y también le damos las gracias, Padre, por ese amor limpio que tiene para con nosotros. Y este amor que usted tiene para con nosotros es eterno, porque usted es eterno. Gracias una vez más le damos porque nos permite estar aquí congregados para honra y gloria suya. Y Padre, oramos por mis hermanos, Padre, que están enfermos. Mi hermano Jesús que está en el hospital, se lo llevaron un poco grave. Oramos para que usted le dé la oportunidad, Padre, para que vuelva a salir en bien. Oramos por mi hermana Yolanda que está en San Luis Potosí, Padre, también oramos para que le dé la sanidad. Oramos para que usted nos siga protegiendo también a nosotros de todo mal. Y oramos, Padre, para que usted haga esos milagros de sanidad, porque usted los hace y los sigue haciendo porque usted está vivo. Le damos las gracias una vez más en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a tomar como contexto del estudio de esta mañana lo que ya escuchamos el domingo que pasó, que es del versículo 10 al versículo 12. Y pues especialmente la última parte del versículo 12. Dice, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor están contra aquellos que hacen el mal. ¿Y por qué vamos a tomar como contexto estos textos? Pues porque el apóstol San Pedro comienza en el versículo 13 haciendo una pregunta pues retórica. Y esa pregunta retórica es para nosotros claramente. Y él mismo pues la contesta, nos da la contestación. Porque dice en el versículo 13, haciendo la pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pues claramente, ¿verdad que nadie? Si nosotros estamos siempre procurando hacer el bien, pues ¿quién nos puede causar daño? Ahora, puede ser que nos hacen daño, pero aquí el apóstol San Pedro pone énfasis en que si nosotros estamos haciendo lo bueno, pues nadie nos va a poder hacer daño. Es lo que miramos en el versículo 12. Es lo que nos escuchamos el domingo que pasó, ¿verdad? Ahora, en la Biblia de las Américas, en este mismo texto, ahí dice mostrar celo por todo. Y en verdad, no generalizo, pero a muchos hoy de nosotros como cristianos es posible que ya no tengamos el celo por las cosas de Dios.
Y tenemos que retomar ese celo por las cosas de Dios o por las cosas buenas de Dios. Miren, cuando se tiene celo por las cosas de Dios, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa lo que pase. Si tenemos el celo por las cosas de Dios, pues vamos a seguir adelante confiando en Él y estar aquí también en los estudios. Pero cuando se pierde el celo por las cosas de Dios, y podemos poner muchos pretextos, el negocio, quizás algún trabajo o algún quehacer cotidiano, cuando tenemos que saber y sabemos que el día domingo, pues es un día que le tenemos que dedicar a nuestro Señor Jesucristo. No es todo el día, como en unas iglesias lo hacen. Solamente son máximo como 2 horas. Y cuando se tiene ese celo por Dios, todas las demás cosas no nos van a interesar, sino solamente el procurar lo bueno que es de Dios. Ahora, como cristianos, nosotros tenemos que, pues, motivarnos para tener celo por las cosas de Dios. Y cuando hay celo por las cosas de Dios, ¿sabe qué? Dios derrama de sus bendiciones sobre todos aquellos que tienen celo por las cosas de Dios. Por eso el tema, ¿cómo se llama? ¿Es el Señor Jesucristo el Señor de tu vida? Es una pregunta para todos. ¿O ya alguien hizo que Cristo Jesús lo quitaras de tu corazón y ya está otro o otra ocupando el lugar que Cristo Jesús debe de ocupar en el corazón de nosotros? Dios bendice cuando se tiene celo por las cosas de Dios. Mira, en el libro de Números, en el capítulo 25, me llamó esta palabra celos. 25, versículo 1 al 18. En el libro de Números, capítulo 25. ¿Le puede leer, por favor, hermano Rodolfo? Números 25, 1 al 18. del 1 al 18. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe del pueblo, padre de la familia de Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os ha engañado en lo tocante a Baal Peor, y en el tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana,
la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor. ¿Qué es lo que hizo este joven Fines? Sintió celo. ¿Por qué? Por las cosas buenas de Dios. O más bien, él tuvo celo para agradar a Dios. Y la razón es que Dios le encargó a la nación de Israel, o a los hijos de Israel, o a los varones de Israel, para que no se juntaran con mujeres de otros lugares, o sus vecinos que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios y eran idólatras. Y también a las jovencitas también les dio ese mismo encargo, que no se juntaran con esos varones. Pero como siempre, el hombre y la mujer siempre tienden a hacer el mal o desobedecer a Dios, no desobedecen a Dios, y mira lo que pasa. Este joven Fines tuvo celo por las cosas de Dios y fue bendecido por Dios. No solamente para él, pero también para su descendencia. ¿Iban a hacer qué? Iban a hacer sacerdocio. Y es lo que nos hace falta a nosotros, este celo como este joven tuvo. Tener ese deseo de solamente agradar a nuestro Dios. Algunos o algunas también podemos dejar las cosas de Dios por algo que Dios pues no nos está mandando para que lo hagamos. Cuando tenemos que tener el enfoque totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Tener celo por Dios, adorarle en espíritu y en verdad. Sí estamos aquí en la iglesia, pero quizás nuestro corazón no esté hacia Dios. Mi corazón está hacia las cosas del mundo, o mi pensamiento también está en las cosas del mundo, y ahí es cuando empiezo a perder el celo por las cosas de Dios y se llega a perder totalmente. Acuérdese que Dios nos ha llamado para ser santos, somos sacerdocio santo. Y es lo que nosotros debemos de enfocarnos en solamente agradar a nuestro Dios. Vuelvo al nombre del tema. ¿Es el Señor el centro de tu vida? Fines tuvo este celo. Y mira cómo Dios derramó de sus bendiciones sobre él. Y así es, cuando obedecemos a nuestro Dios, hay bendiciones. Cuando desobedecemos a Dios, no hay bendiciones. En el libro de Proverbios, hablando acerca de apartarse del mal, en el capítulo 16, versículos 6 al 7, ¿qué es lo que nos dice allí? Proverbios 16, 6 y 7 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Ve usted? Dios tiene control de todas las cosas. Y si nosotros sentimos celo por las cosas de Dios y estamos procurando siempre hacer el bien, aún nuestros enemigos pueden venir a ser ¿qué? Nuestros amigos. Y solamente Dios puede transformar el corazón del hombre, por muy duro que tenga el corazón el hombre. Cuando Dios llama, cuando Dios abre el corazón por medio del poder de su Espíritu Santo, del varón y de la mujer, se entregan completamente al Señor Jesucristo y tienen celo por las cosas de Dios y nos apartamos de las cosas del mal. Y aún si tenemos enemigos a nuestro alrededor, Dios puede transformarlos a ellos. ¿Para qué? Para que sean nuestros amigos. Pero cuando nuestros caminos son rectos, cuando tenemos el celo por agradar a Dios y estamos siguiendo a Dios, Dios tiene cuidado de nosotros y tenemos que seguir depositando nuestra confianza en Él. Y es por eso que el apóstol San Pedro aquí empieza con este versículo haciendo esta pregunta: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ya le dije, la Reina de las Américas dice diferente: tener celo. Y es lo que tenemos que tener en nosotros. Es lo que tenemos que tener. Y solamente Dios puede transformar los corazones, solamente Dios nos bendice cuando nuestros caminos son rectos y no andamos procurando hacer lo malo. Al contrario, andamos siempre procurando hacerlo bien, hacer el bien. Y Dios transforma a las personas. Pues, ¿quién de nosotros cómo éramos? Solamente Dios conoce nuestra vida anterior y Él nos transformó. Pero porque hemos puesto la fe en el Hijo de Dios. Hoy tenemos celo por las cosas de Dios, en querer solamente agradar a nuestro Dios.
Y es lo que nos hace falta hoy en día, yo creo. No generalizo. Ojalá y tú de verdad sientas celos por Dios. Ojalá. Pero hay algunos que ya no tienen ese celo por Dios, por las cosas buenas de Dios. La razón ya se dijo, no sé, puede ser varias. Ya cuando no queremos seguir adelante sirviendo al Señor es porque ya algo nos está estorbando. Algo nos está estorbando. Algo ya está ocupando nuestro corazón. Cuando en primer lugar, Cristo ocupaba nuestro corazón. En el versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Cuando sufrimos por causa de Cristo Jesús, somos felices. Somos felices. Tales sufrimientos nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Por eso es necesario que pasemos por pruebas, por luchas, para que crezcamos espiritualmente. El ser cristiano no es fácil. Aunque para algunos se les hace muy fácil. Mira, no, nomás se la pasa leyendo, nomás se la pasa estudiando, y eso, ¿qué trabajo es? No, el ser cristiano es difícil porque tenemos muchos ataques, por donde quiera. Pero los sufrimientos claramente nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual como cristianos. Tenemos que recordar que estamos siguiendo ¿a quién? ¿A quién está siguiendo usted? ¿A mí? ¿A quién está siguiendo? ¿Y él sufrió? Estamos siguiendo los pasos del Maestro. Entonces, si él sufrió, pues también nosotros podemos pasar por algunos sufrimientos, se puede decir así, ¿no? Pero pues aquí podemos decir cuáles sufrimientos estamos pasando. ¿Cuáles? No tenemos persecución. No tenemos persecución, gracias a Dios. Y si lo hubiera de todas maneras, debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo. El gozo, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él sufrió, ¿qué? Con gozo. Imagínate nada más, estar clavado en una cruz y Él se estaba gozando. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 2? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire nada más. Primeramente sufrimiento. Y luego después de que sufrió, murió y resucitó, ¿en dónde está? En la presencia de Dios Padre. Pero el punto principal es que Él se gozó en la muerte, en la cruz, por la razón de que Él estaba cumpliendo la obra que Dios le mandó para que hiciese. Y en esa obra que Dios le mandó para que hiciese, nosotros obtuviéramos la salvación. Él sufrió por nosotros. Él tomó el lugar de nosotros. Y es la razón por la cual vuelvo al punto de tener celo por las cosas de Dios y ser agradecido con Dios. Ser agradecido con Él. Él nos dio la salvación. Él nos dio la libertad. Y en eso nos tenemos que gozar. Mira, en el libro de San Lucas, hablando del sufrimiento, en el capítulo 6, versículos 22 al 23. Lucas 6:22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Tenemos que gozarnos en los sufrimientos, tenemos que saltar de gozo. Pero imagínate nada más, cómo nos podemos hasta reír cuando estamos sufriendo por el nombre de Cristo Jesús.
Pues aquí nos dice que somos dichosos, somos felices. ¿Y es por causa de quién? Por causa de nuestro Señor Jesucristo. Es la razón por la cual nosotros nos tenemos que gozar. Y no solamente eso, pero también nos invita a ¿qué? A tener temor, a no tener, perdón, temor de nadie. A no tener temor de nadie. Aunque ahorita el mundo está bajo el temor de la pandemia, algunos, ¿verdad? Porque algunos pues hasta ignoran tal pandemia y no tienen ningún cuidado y ninguna precaución. Pero debemos de tomar nuestras precauciones. Estas palabras también fueron dichas al profeta Isaías en el capítulo 8, del versículo 12 al 13. ¿Qué nos dice allí? Isaías 8:12 dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. A Él es el que le debemos de tener temor reverencial, no al hombre. El hombre puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Y aquí, pues el profeta Isaías claramente también está sufriendo persecución, porque ya los ejércitos ya lo están rodeando. Y dice que no vayas tú al pueblo ahí diciendo que eso es conspiración. No, no, solamente tú tienes que confiar en Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir confiando en Dios. Dios es fiel a sus benditas promesas. Él dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a bendecir. Y es lo que hicimos, algunos, y Él nos está bendiciendo. Y siempre que hablo de esto, cuando llegamos aquí a Guadalajara, mi esposa y yo, solamente con una caja de cartón con ropa como Beliz. Un hermano nos dio hospedaje en su casa. No había nada, nada, ni teníamos nada. Y mira cómo Dios nos ha bendecido hoy en día. Lo que tenemos aquí. Pero esas bendiciones, también si no es dar las gracias al Señor Jesucristo, pues somos muy ingratos. Porque todo lo hace Él. Todo lo ha dado Él. Todo, todo. Entonces solamente tenemos que hacer ¿qué? Obedecer al llamado y Dios nos va a bendecir. Y sí hay luchas, hay pruebas, pero ¿qué es lo que dice? No tengan temor, no tengan temor. Yo estoy con ustedes, yo te voy a bendecir, yo te voy a proteger, yo te voy a ayudar. Entonces, ¿para qué queremos más ayuda del hombre? Pues claramente que no. No debemos de sentir temor. Yo pienso que el apóstol San Pedro, se le vinieron esas palabras que escuchó del maestro en el capítulo 14 de San Juan, versículo 27. ¿Qué es lo que dice ahí? Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el capítulo, en ese mismo capítulo, perdón, el versículo 1 dice lo mismo. No se turbe vuestro corazón. Han creído en Dios, crean también en mí. O sea, Dios siempre nos está dando ¿qué? El aliento. Él siempre nos está dando la promesa de que Él va a estar con nosotros. Y claramente como humanos sí debemos de sentir un poco de temor, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en que Dios está para ayudarnos. Somos humanos. Mi hermana Yolanda, que está en San Luis Potosí, me habló un poco triste porque le detectaron algo en su cuerpo. Dijo, hermano, sí me quiero quebrantar. Dice, pero yo sé en quién he confiado. Hermano, yo sé que esta carne va a morir. Hermano, yo estoy confiando en Dios. Solamente te pido que ores por mí. Y es lo que hicimos, oramos por ella. Pero me da un ejemplo. Y son ejemplos que nosotros debemos de aprender. Confiar en nuestro Dios. Confiar. Pero ahí va que la obediencia también a Él. No la desobediencia, la obediencia a Él. En el libro de San Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 28, también allí, ¿qué es lo que nos dice? A quién debemos de tener temor.
San Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es? Él. Dios. Dios. Él tiene el poder para todo. Tiene control de la vida, tiene control de la muerte. Y vamos a seguir confiando solamente en Él. A pesar de que quizás algunos estemos ya enfermos, no importa. Somos humanos, tenemos cuerpo todavía de carne. Pero tenemos que confiar en que Dios está para bendecirnos y para ayudarnos. Entonces en el versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, sino santificar. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pues quiere decir darle el primer lugar a nuestro Dios en nuestro corazón. Por eso, el tema se llama, ¿es el Señor Jesucristo el centro de tu vida? ¿O es el Señor de tu vida? Es la pregunta. ¿Es el Señor de tu vida? ¿Es el Señor de nuestra vida? Así lo vamos a santificar si somos de Él. Si le adoramos solamente a Él. En Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 18, ¿qué es lo que dice allí? San Pablo también. Colosenses capítulo 1, Versículo 18. 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga el primer lugar en nuestras vidas que le pertenecen a Él. Antes teníamos un dicho muy corriente, no, es mi vida, yo la voy a vivir como yo quiera. No, acuérdate que ya el Señor Jesucristo nos compró. Y esta vida le pertenece a Él. Es por eso que Él debe de ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Nosotros también tenemos otra razón y varias razones, pero Él ya nos ha santificado por medio de su santa y bendita palabra. En el capítulo de San Juan, capítulo 17, versículo 17 al 19. San Juan 17, 17 al 19. 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Él ya nos santificó, Él ya nos apartó para uso exclusivo de Él. Fíjate, esa es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Nosotros lo santificamos dándole el primer lugar a Él. Él nos ha santificado por medio de su santa y bendita palabra. Nos ha apartado del mundo. Pues no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal del mundo. Pero muchas de las veces sabemos que todo lo que el mundo ofrece es malo y muchas de las veces ahí va el hombre y la mujer a seguir lo malo en lugar de seguir lo bueno. Por esa razón es el Señor Jesucristo el Señor de tu vida. Él es el que gobierna mi vida. Él es el que ocupa todo mi corazón. Que no caigamos en un enfriamiento, aunque está escrito. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que no caigamos en ese error, sino todo lo contrario, confiando en que Dios nos va a ayudar y Él está para bendecirnos, vamos a continuar hacia adelante. Ya nos santificó a nosotros. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23.
Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire nada más. ¿Cómo dice una vez más, hermano? Perdón. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se ha guardado sin mancha. Y lo primero que miramos es que tenemos que un Dios que de paz. Un Dios de paz. Y hay paz cuando solamente estamos obedeciendo a Dios. Cuando no hay paz en nosotros es porque estamos en desobediencia hacia Dios. Y creo que a todos nos ha pasado. Cuando nosotros hacemos algo que no está correcto, como la palabra Dios nos manda, andamos como, ¿y por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Porque no hay paz. Pero si estamos obedeciendo a Dios, tenemos ese Dios que nos está dando la paz. Y ella nos ha como santificado. Todo nuestro cuerpo, todo le pertenece a Él. Todo. No hay nada para nosotros ya. Todo es de Él. Todo es de Él. También, ¿qué es lo que nos dice? Que debemos de estar preparados ¿para qué? Para presentar defensa en la palabra. ¿Con qué? Con reverencia y mansedumbre. En San Mateo capítulo 11, versículo 29, es un texto que lo estamos mirando muy seguido. ¿Qué es lo que dice? Que aprendamos de Él. Que Él es manso y humilde de corazón. Y estamos siempre aprendiendo de Él porque Él es el único maestro. Hay algunos que se están llamando maestros de la palabra y apóstoles. ¿No? Él es el único maestro. Y todos nosotros somos sus discípulos. A que nos llamemos pastores o nos llamen pastores. Somos sus discípulos del único maestro, que es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues solamente estar en obediencia hacia nuestro Señor. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparados. La palabra defensa es la palabra en el idioma griego, ándale, que quiere decir apología, que significa defensa de la fe en Cristo Jesús. Y hoy, créamelo, en la actualidad, bueno, no en la actualidad, pero siempre, la iglesia del Señor Jesucristo siempre está siendo atacada. De una manera y de otras formas. Hoy ya se está diciendo que ya, ¿quién llama pastores esos que sanan ahí como, nomás dice que gritando y no sé qué? Cuando dicen que la iglesia popular es la número 1, que es la de Cristo. Yo no veo eso en la palabra de Dios. Yo veo que la iglesia única es la del Señor Jesucristo, no es la popular. Porque el apóstol San Pablo dice específicamente, porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Y la iglesia quiénes somos? Nosotros. La iglesia somos nosotros. San Judas también, en el versículo 3, en un solo capítulo, ¿qué es lo que nos dice? Que debemos también de defender nuestra fe, que una sola vez nos ha sido dada a los santos. Pero ya aquí nos dice cómo lo debemos de hacer. Con mansedumbre, con mansedumbre. Y reverencia ante todo el que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros. En el libro de Romanos, primeramente vamos a mirar que es la palabra de Dios, es la principal, pues ante todo y también claramente las oraciones. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Romanos capítulo 6, versículo 17.
Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué es lo que dice? La única doctrina. ¿Cuál es esta única doctrina? La que el Señor Jesucristo enseñó y también la que los apóstoles siguieron enseñando. Y es la que nosotros debemos de defender. Aunque la Biblia no es necesaria que yo la defienda, ella se defiende sola, ¿no? Pero aquí dice Judas que tenemos que defender nuestra fe. Vuelvo al punto de la mansedumbre, también miramos cómo Dios, hombres que fueron violentos, fueron transformados por el poder de Dios. El primero es Moisés, en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Números 12, 13, 12, 3. 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿De dónde aprendió esa mansedumbre? Pues claramente, de Dios, porque así le mandó. Y sí había quejas, murmuraciones contra él y prácticamente se puso contra Dios, pero él que todas las cosas se las dejaba a Dios. Él solamente escuchaba. Incluso hasta Dios dijo, ¿sabes qué, Moisés? Hazte a un lado, déjame destruir todo este pueblo. Y Moisés dijo, no, Señor, no hagas tal cosa. No lo hagas. Intercediendo por su pueblo, a pesar de recibir esas quejas y murmuraciones. Son ejemplos que nosotros debemos de tomar. Porque quizás tú digas, no, es que pues yo ya soy así. No, no, no. Si Dios te ha transformado, pues entonces vamos a tomar, como dice la palabra, mansedumbre. Mansedumbre. Otro también, varón, el apóstol San Pablo. ¿Cómo dice que él era en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 13? Primera de Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Cómo era él? Digo, imagínese cómo ahí nos está diciendo su vida anterior, pero reconoce que la gracia de Dios, que fue más abundante para él. Y es lo que tenemos que nosotros que tomar a nuestras vidas, la bendita gracia de Dios. Y tenemos, sí, presentar defensa, pero con mansedumbre y reverencia, respeto a las personas, no con gritos, no para desgreñarnos unos a otros, no. Mostrar solamente la palabra de Dios, defendiendo nuestra fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo. En el versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian nuestras buenas conductas. ¿En quién? En Cristo, teniendo buena conciencia. O sea, una conciencia de qué? Sin ofender a Dios o que se están haciendo las cosas correctamente. Digo, porque cuando tú haces algo malo, de verdad que alguien no te mira, después tu conciencia te está como ataladrando, ¿no? Y aquí dice el apóstol Pedro que debemos de tener una buena conciencia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23, versículo 1, el apóstol San Pablo también habló esta palabra. ¿Qué es lo que dice allí? Hechos 23:1 dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Es lo que tenemos que hacer. Tener una limpia conciencia. Entonces, cuando somos atacados, sea por hacer el bien y no por hacer el mal o lo malo, entonces para obtener una buena conciencia delante de Dios, lo podemos lograr ¿cómo? Obedeciendo, pero ¿sabes qué? Pues también se necesita la oración. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 18, ¿qué es lo que dice ahí? El autor de ese libro que es anónimo.
Hebreos 13, 18 dice, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Para eso es la oración. Por eso tenemos también que mantenernos orando. Pero muchas de las veces yo pienso que a lo mejor ya dejamos también de hacer eso. Ya sea por los quehaceres de la casa, o no sé. Hay muchas formas o cosas que hacemos y no nos acordamos de orar al Señor. Cuando lo primero que tenemos que hacer es orarle a nuestro Dios en las mañanas, Señor, ayúdame en este día, Padre. Ponernos en las manos del Señor. Ayúdame para no pecar, para no resbalar. Voy a salir al trabajo, en tus manos estoy, Señor, protégeme. En 2 de Corintios, en el capítulo 13, versículo 7, hablando también acerca de la oración, ¿qué es lo que dice allí? 2 Corintios 13, 7 dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. El apóstol San Pablo está hablándole a una iglesia en Corinto, y esa iglesia pues era de la peor en estos tiempos. Pero está diciendo que, ¿sabes qué? Vamos a orar por ustedes para que no hagan lo malo. ¿Hemos orado nosotros así? ¿Hemos orado por mi hermano también para que no caiga? ¿O han orado ustedes por mí para que yo no caiga? Digo, oramos a Dios. ¿Para qué? Para que no hagan lo malo. Y solamente Dios nos puede ayudar. Por eso siempre están encomendando a Dios. Y por eso la importancia de estar pasando tiempo en oración. Entonces, dice que los que nos van a murmurar como de malhechores, pues ellos van a glorificar a Dios al mirar que nuestra buena conducta. Conducirnos todo el tiempo de nuestro peregrinar con temor a Dios. En el versículo 17, con este terminamos, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad, oiga usted, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Por qué debemos de sufrir? Pues por hacer el bien. Si es la voluntad de Dios para con nosotros. Ya miramos lo que Él les dijo a sus discípulos en San Lucas capítulo 6, versículo 22 al 23, que somos dichosos, ¿qué? Cuando por el nombre del Señor Jesucristo somos atacados por causa del Hijo del Hombre. Entonces somos dichosos y somos felices. El Señor Jesucristo, no hay otro hombre como Él que haya sufrido lo que Él sufrió. Porque muchas de las veces nosotros hasta con un dolorcito de muela, estoy sufriendo tanto. Sí es doloroso, ¿no? Pero el Señor Jesucristo es el único hombre que ha sufrido más que cualquier otro hombre aquí en la tierra. Y ya miramos que Él sufrió con gozo. ¿Para qué? Para darnos la salvación. Entonces, eso nos invita a gozarnos cuando estamos pasando por persecuciones y vamos a mirar después en el versículo 18 cuál fue el propósito de su sufrimiento, de su muerte y resurrección. Solamente se lo voy a leer. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Con esto vamos a quedarnos. Que Él sufrió con el propósito para llevarnos a Dios. Y después vamos a hablar, porque habla acerca del Espíritu Santo. Y es un tema que se va a llevar tiempo. Así es de que te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Es Cristo Jesús el Señor de tu vida? ¿Ocupa tu corazón completamente? ¿O has dejado de ser gobernado o gobernada por Él? ¿Qué es lo que te está estorbando para no seguir adelante? Hazlo a un lado, lo que te estorbe, porque esas cosas son temporales. No tengas temor. Él dijo en su palabra, si los pajarillos
los alimento. ¿Cómo no los voy a alimentar a ustedes, que son más importantes que los pajarillos? Enfocarnos en lo de Dios, tener celo por las cosas buenas de Dios. Vamos a orar, póngase en pie. Padre bendito, damos las gracias, mi Señor. Padre, pues oramos para que usted siga ocupando el primer lugar en nuestros corazones, mi Señor. Padre, que no dejemos las bendiciones espirituales que usted tiene para con nosotros. Padre, sino que cada uno de nosotros hemos tomado ese compromiso de llamarlo Señor, y si lo llamamos Señor, lo tenemos que obedecer. Perdone las desobediencias. Oramos para que usted nos dé la fortaleza, nos dé el cuidado, para que nosotros solamente estemos confiando en usted, mi Señor. Cuídenos, ayúdenos, fortalézcanos, ya que somos sus hijos y usted siempre nos da lo mejor. Y aquí estamos solamente para darle las gracias en esta tarde, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús.